Saludos a todos y bienvenidos a El Backstage. Mi nombre es Clara Aponte y hoy tengo el honor y el placer de tener a un invitado sumamente especial para mí y es nada más y nada menos que Miguel Rosa López. Hola, Miguel Rosa Bienvenido. López. Muy bien, madre. Tienes madre, exacto. Hay que decirlo. Saludos y gracias por la Déjame decir invitación. mi nombre completo una vez, Clara Aponte Sánchez. Importante. Ay, Dios mío. Hola, mami. Pues hoy vamos a hablar un poquito de ti, de tu carrera, Ay, qué presión. de tus comienzos, de lo que eres hoy, de lo que aspiras a ser, de esta carrera tan hermosa y caótica y muchos sinónimos por ahí siguen, pero vamos a comenzar. Cuéntame, ¿quién es Miguel Rosa López? Ay, Miguel Rosa López es un artista que diseña escenografía, que diseña iluminación, que hace dirección escénica, que es dramaturgo, que ha hecho regiduría de escena, un poquito de utilería, un poquito de ambientación. He hecho creo que de todo menos diseño de vestuario. Oh, Esa es la única rama que yo se la dejo al César lo que es del César. Pero me considero un artista, obviamente, del teatro, si tengo que poner una etiqueta. Porque creo que primero que todo artista de teatro tiene que dominar o por lo menos experimentar todas las áreas. Yo creo que nosotros en las artes escénicas, en las artes teatrales, hay que conocer de todo un poco y mientras más conocemos, incluso si somos actores, mientras más conocemos del craft, ¿no? De hacer teatro, de cómo se produce, de cómo se trabaja tras bastidores, que es el foco del programa. correcto. Eso nos hace artistas completos, eso nos hace mejores artistas, mejores actores. Así que Miguel Rosa es un artista de teatro. Eso me gusta mucho cómo te define. O sea, que en una sola palabra, ¿quién es Miguel Rosa López? Soy un artista. Soy un artista de teatro, si tengo que ser más específico. Quiero hacer una camisa de eso. Mira para allá, le pones hashtag y le pones mi nombre abajo. Hashtag, soy un artista, full. Pues mira, yo quiero saber, o sea, eres un artista, pero ¿cuándo esto vino a tu vida? ¿Cuándo llegó? ¿Te llegó de pequeño, de adolescente, ya de adulto? Pues mira, sí me llegó de pequeño. Creo que algo que fue bien particular y creo que es algo que nos pasa mucho. Nuestro primer acceso, por lo menos en el tiempo, ¿verdad?, en que yo crecí, nuestra accesibilidad era más que al teatro, al cine. Y creo que así, creo que para las generaciones de ahora, el cine y la televisión sobre todo. Y yo cuando comencé a ver, o sea, cuando me empecé a tener esa conexión con el arte en general, fue más directo con el cine, con los programas de televisión, con ver, obviamente, como todo niño, las películas de superhéroes. Claro. Y eso empezó a crear en mí un interés, ¿no? Una curiosidad por ¿y cómo hacen esto? ¿Y cómo hacen la magia del cine? Me recuerdo que había un programa, no me acuerdo en qué canal era, posiblemente Discovery Kids o alguna cosa así, que había un programa que lo que hablaba era de la magia del cine. Sí. Y recuerdo que cuando empecé a ver cómo hacen los efectos especiales o cómo hacen el todo, fue que entonces me empezó a mover este interés de estudiar cine. Y creo que siempre el foco fue estudiar cine, aunque cuando estaba en escuela superior trabajaba, obviamente, los famosos talent shows, que fueron los famosos talent shows del Colegio de San Antonio. Tengo que hacer la aclaración, porque en aquel momento eran monstruosidades. Pues empecé por ahí hasta que voy por primera vez a Broadway. Y entonces... ¿Que tienes cuántos años? ¿Que tengo yo cuántos años? Cuando fuiste por Broadway. Cuando fui a Broadway estaba en cuarto año, no, en grado 11. Esto fue en el 2000. Ok. En el año 2000. Vi mi primera obra de Broadway. ¿Y cuál fue? Miss Saigon. ¡Wow! O sea que cuando monstruo de tuviste obra de teatro. Helicóptero entrando. Dije como que espérate, pero si esto es mejor que el cine. Porque lo puedo sentir, porque lo puedo ver, porque está ahí presente. Y no es cualquier producción, que quede claro. Es la producción. Y era la producción original de Miss Saigon en aquel momento. Porque luego vino obviamente el revival. Y para mí fue bien interesante porque lo que yo sentí en esa sala de teatro jamás y nunca lo había sentido en una sala de cine, jamás y nunca lo había sentido en mi vida. Y el poder experimentar eso, creo que para mí creo la importancia de hoy día de la experiencia del teatro está completa cuando el público está ahí. Que obviamente fue un tema muy importante durante la pandemia, que empezamos a hacer esta otra versión de teatro o cuasi teatro, claro, que era desconectado de la audiencia. Y de ahí nace obviamente el interés. Ya obviamente cuando veo esa producción, que empiezo también entonces a ver otras producciones de teatro, también recuerdo que de infancia
De hecho, yo hice mi primer musical, bien gracioso, porque yo hice mi primer musical cuando tenía 5 años. No lo dirigí, obviamente, tenía 5 años, pero salí en una obra de teatro musical, cuando en aquel momento yo no sabía lo que era teatro musical. Recuerdo que tengo un profesor también de teatro, que tuve en escuela elemental, que me llama para salir en esta obra. Yo creo que no tenía ni una línea, y si decía una línea era pero, ¿sabías lo que era? No, entendía lo que era un show. Okay. O sea, para mí era un show y yo tenía que hacer esto, entrar, mirar esto. Me acuerdo que me quedaba mirando un objeto, la escena era como en un museo, y de ahí entonces recuerdo que quizás decía no, sí, un monosílabo, whatever, y me iba. Y claro, dale fast forward a años y años después que yo caí en cuenta como que, mira, esto era una obra de teatro musical. Eso que yo hice era una obra de teatro musical. ¿Y cuál era eso, te acuerdas? Hombre, fue en el 1988, Clara. No me acuerdo, pero claro, pero de ahí, si soy más específico, obviamente por el hecho de que era una obra de teatro musical y porque las cosas que yo hacía, sobre todo cuando estaba en el Colegio de San Antonio, que eran los famosos talent shows de ellos, era todo con música, era todo con baile. Obviamente pues viene esta afinación por el teatro musical, por contar historias a través de la música, porque quizás no fue hasta que fui a ver algo en Broadway que entendí lo que era el teatro musical. Quizás había visto musicales infantiles, que aquí en Puerto Rico también esa es la primera conexión que tienen muchos de los estudiantes con el teatro, son los infantiles, claro. El Gato con Botas, recuerdo haber visto a Gil René hacerle Pinocho, como que nos lleva allá y obviamente, pero en ese momento tú lo ves como una obra con personajes, tú no entiendes lo que es el género. Y cuando uno es niño, uno ve lo grandioso que es toda la producción, pero uno se queda como que con recuerdos, como claro. que con glimpse. Claro, claro. No. También, recuerdo también haber visto a Remy en ¿Quién no vio a Remy? Vamos a salvar nuestro planeta. Me acuerdo que para mí fue un full circle después dirigir a Remy y decir en una obra de teatro y decirle, yo te vi. Y jamás me hubiese imaginado que iba a estar ahora al otro lado del escenario contigo. Qué cool. Pero de ahí nace todo. Y finalmente cuando llego a ir a Nueva York, que veo entonces mi primera obra de Broadway, que veo lo que es estar presente en donde está ocurriendo, que no es la experiencia efímera de que esto es one take, como el programa, one take, para mí fue fascinante. Y de ahí entonces es que me acuerdo de la película de Steven Spielberg de su vida. Chao. Que es como que su momento que él se sienta y está en el cine y ese fue el bombillón. Sí. Más o menos algo así. Más o menos. Cuando vi el helicóptero aquel volando, prácticamente y sentir, porque me acuerdo que el efecto era tan... Vamos, uno lo analiza ahora tantos años después y dice, eso era una luz. Y era un efecto, whatever. Pero en aquel momento, para mí, volaron un helicóptero dentro del escenario, todos sentimos el humo, sentimos el viento. Y la orquesta en vivo. Y recuerdo haber ido a Broadway esa primera vez y decir, esta gente está doblando. Cuando le veías los micrófonos. Qué ignorante. Pero nada, de ahí llegamos a donde estamos ahora. Esa es la maravilla del teatro. Entonces, cuando ya te das cuenta de que este es tu mundo, que te apasiona... ¿Sabías que esto es lo que ibas a estudiar en la universidad o te ibas a ir por algo seguro? No, porque en mi mente a mí siempre me interesó la dirección de cine. De hecho, no era el diseño. Siempre fue la dirección de cine. Claro, como first come, first, lo primero que uno está viendo desde afuera es lo visual. O sea, el cine estás viendo en la pantalla de la televisión, en la pantalla del cine. Siempre había una cuestión, una cosa del overall look de una pieza, de una película, de una pieza de teatro. Y sentía que sí, que podía manipular los medios, porque entendía que el director de teatro, que en efecto sí, o sea, hasta cierto punto es el que toma las decisiones finales, el que presenta el concepto, pero para mí el todo, incluyendo la escenografía, la iluminación, el todo es el director escénico. Eso es correcto. Y cuando empiezo entonces a tener esta movida de que esto es lo que quiero dedicarme, era para dirigir cine. Y recuerdo haber filmado películas caseras mientras estaba en escuela superior con compañeros que ahora están haciendo teatro o incluso cine. Y recuerdo entonces, ya cuando despierta me empieza a picar la vena por el teatro, después de haber visto esta experiencia en Nueva York, decido... Pues vamos a tratar y audicionar. Nunca había dirigido nada en mi vida. Y empiezo a ir. Voy a varias universidades en Nueva York específicamente. Y llevaba mi portfolio creado por mí. Con tus películas caseras. Con mis cosas caseras. Y las cosas que había hecho. Yo trabajaba muchos diseños de escenografía para los talent shows de San Antonio. O sea, que llevo mi portfolio con todas estas cosas ahí.
realmente no sabía ni lo que tenía en mis manos. Bueno, me pidieron un portfolio, estas son las especificaciones y me acuerdo haber ido. Llegué a audicionar a 2 universidades en Nueva York. La primera fue un no rotundo y para mí fue como... ¿Audicionaste para NYU? no, audicioné para NYU. Mi primera universidad fue Fordham University. Okay, fue mi which is primera. really Yo había good. quedado enamorado del departamento de teatro de ellos. Y empiezo entonces, me recuerdo haber ido a esa primera audición y claro, fue mi primer no en la vida. Y para mí el mundo crashing down, yo decía, no voy a hacer esto nunca, no soy artista, me fui en dramático. Dramático porque soy artista y soy dramático. Y recuerdo después, ya estudiando, yo estudié mi primer año de universidad, fue en la Universidad de Puerto Rico. Yo estuve en la UP, estuve undecided todo ese primer año viendo qué iba a pasar con mi vida. De hecho, ese fue el año de septiembre 11. Que por un lado fue mi familia estaba como que... Que todo pasa por una razón. Pasa por una razón y yo siempre he sido mucho de todo pasa por una razón, el destino y demás. Y me acuerdo haber ido entonces, regresado a Nueva York, en esta ocasión para audicionar para Marymount Manhattan College, que fue la universidad donde finalmente cursé estudios. Pero recuerdo haber ido a esa audición de dirección y la persona que me está entrevistando en aquel momento era el decano del departamento de teatro. Me escuchó, fue un one-on-one, fue una entrevista, fuimos por encima de toda mi carpeta. Y cuando termina, creo que la contribución más significativa en decidir por dónde me voy a ir, él es el que me pregunta si alguna vez yo he considerado ser diseñador de escenografía. Y para mí fue como, no, porque en mi mente todo esto operaba. Tú ibas a ser director. Yo era director porque el director trabaja con la escenografía y trabaja. O sea, para mí el director era el todo. No existía... Claro, obviamente con años ya de experiencia y de estudio uno entiende la colaboración, que el teatro es un arte colaborativo y que todas estas ramas son sumamente divididas y específicas. Pero ahí es que entonces entiendo, espérate, es que no es lo mismo. No se desprende una cosa de la otra. Finalmente no termino estudiando dirección, termino estudiando diseño de escenografía y producción técnica. Y en el transcurso de mis 4 años, porque entonces... Finalmente me mudo a Nueva York y empiezo a cursar estudios en Marymount, pero hago los 4 años completos, me convalidan siempre algunos créditos de la Universidad de Puerto Rico, pero empiezo desde cero. Y ese proceso de empezar desde cero, además, a pesar de que el enfoque fue en diseño de escenografía y producción técnica, cogimos clases de iluminación, cogimos clases de stagecraft, de cómo hacer utilería, de cómo dirigir, de regir. Y para mí fue, sí, un bachillerato específicamente en diseño de escenografía, pero yo siempre lo vi como... El overall. Porque para mí, en mi mente, el director escénico era el todo. Y de ahí, pues nada, fast forward. Y la realidad es que en Puerto Rico, que conste, porque tú has tenido estas experiencias, en Puerto Rico aquí hay que hacer de todo. Sí. Aquí hay que hacer de todo y yo creo que es bien importante y algo que quizás para mí yo empecé en Puerto Rico haciendo regiduría de escena. Y de hecho lo hice hasta hace un par de años, que finalmente decidí entonces abrirme... Que ya no más. No, ya no más. Creo que para mí el asunto aquí en Puerto Rico, para vivir del teatro, tienes que estar todo el tiempo haciendo teatro. O sea, no puede ser... haciendo todo el tiempo. Si solo vas a vivir de eso, porque si es que tienes varios proyectos, pues nada, uno se diversifica y trabaja diferentes cosas, pero para vivir de teatro hay que estar haciendo varias cosas y la limitación de lo que me pasaba mucho con la regiduría, que me encanta, y creo que es de las áreas del teatro la más técnica y la más arriesgada. O sea, los regidores de escena de este país son las personas más valientes de la industria. Porque... Señor, el regidor de escena te puede salvar un show o te puede... destruir. Matar el show. Te puede matar el show. Pero yo he tenido la oportunidad de trabajar con compañeros regidores de escena que todos son maravillosos y son unos titanes. Y yo sé que en el transcurso del programa también conocerán y entrevistarán a algunos. Pero empiezo como regidor. Realmente decido dejar la regiduría al lado porque el regidor de escena... el regir consume mucho tiempo. Sí. O sea, es tiempo que tú tienes que dedicarle a estar en el salón, porque el regidor no es solo el que corre la función, es el que está también en el proceso de ensayo desde el comienzo. Y empecé a darme cuenta que necesitaba, o sea, quería estar haciendo varias cosas, quería estar envuelto en varios proyectos a la vez. Quería diseñar, quería dirigir, quería hacer de todo un poco. Y entonces en el regir me estaba limitando un poco a eso. También hay una cosa que para mí es, y esto lo digo, ¿verdad? Y espero no troncharle sueños a nadie, pero si tú eres... Yo tengo un dicho, y de momento quizás me sale mal, pero es que podemos ser buenos en todas estas cosas, pero no seas excelente en algo que realmente no es lo que quieres. ¿Por qué? Porque te etiquetan. Y a mí me pasó un momento dado que todo el mundo me veía como regidor. Y de momento yo estaba
asistiendo a directores que son compañeros y personas a quienes tengo mucha admiración y trabajando proyectos juntos, y era como que, pero, ¿por qué yo estoy asistiendo y dirigiendo si yo pudiera estar dirigiendo esto, yo pudiera estar diseñando esto, yo pudiera hacer esto? Y entonces me seguían llamando para regir. Para regir. Y en un momento dado me pasó lo mismo con utilería y ambientación. Y es como que no, yo quiero, para el diseñador quiero ser yo. Y entonces por eso fue que en un momento dado empecé a ceder, dejé la utilería y la ambientación a un lado, dejé la regiduría, obviamente con un aprecio enorme a los compañeros que trabajan, porque volvemos, el teatro se debe al arte colaborativo. Correcto. Sí, pero el regidor no tiene mucho ímpetu creativo. Claro, es un rol técnico, es un rol sumamente técnico. Y para una persona, por ejemplo, como tú, que tu cabeza no para de crear, sí. Yo me vi en los ensayos y decía, pero ¿y si lo hacemos así? O si cambiamos esto y se la luz prende acá, bueno, whatever. Claro que algo bueno de regir tantos proyectos fue fue una de las cosas que más me ayudó a convertirme eventualmente en un diseñador de iluminación, porque yo entendía la iluminación a nivel estético, obviamente porque entiendo la relación entre la iluminación y la escenografía y los vestuarios, pero nunca entendía cómo era esta cosa de crear los cues, y el cue con la música, y el cue con esto, y el cue con lo otro. Y rigiendo, obviamente, sobre todo los últimos proyectos que regí, que fueron musicales, West Side Story y In the Heights, en el Coliseo de Puerto Rico, gracias. Eso fue un eventazo. Y una locura. Lo miro al día de hoy y digo, esto no pasó. Esto no pasó. Una cosa, pero eso fue uno de los proyectos de teatro musical que yo siempre al día de hoy digo que cruzó la línea, en sentido de que se convirtió a que las masas fueron a ver. Y yo creo que eso fue parte producción. yo creo que eso es una de las cosas que hizo que el teatro musical se convirtiera hoy día aquí en Puerto Rico. Es algo que se hace todos los años. Hay 2 y 3 producciones al año, que esto no se veía mucho tiempo. Cuando yo empecé el teatro musical aquí, wow, maybe había una obra y cada ciertos años. Cada ciertos años, digo, hay compañías que siempre, sobre todo compañías de teatro más regional, como PSB, obviamente las producciones escolares, que todos los años presentan, que es una tradición. Pero así como comercial, o sea, a nivel comercial, pues era un poco más complicado, porque producir teatro de por sí en Puerto Rico es una misión. Producir y más teatro musical, que es el más costoso. Costoso. Pero rigiendo fue que entonces empecé a atreverme a diseñar iluminación. Creo que fue ahí entonces la movida. Y yo creo que parte de lo que, aquí ya mezclando un tema con otro, parte de lo que me mueve entonces a enfocarme más en el diseño de iluminación es tener el control, el control absoluto de la imagen. De la imagen. Ya cuando empiezo a diseñar escenografía, obviamente pues aquí una de las cosas que pasa mucho en Puerto Rico es que los procesos técnicos son bien limitados. Lo que tenemos y poco tiempo. Una semana para tratar 2 o 3 días. De cómo tú logras que todos estos departamentos se junten, y sobre todo pues el diseñador de iluminación es el último que entra al juego y es el menos que tiene tiempo para trabajar. Y entonces para mí se convirtió en espérate, si el tiempo va a ser tan limitado, yo quisiera entonces ver cómo también puedo explorar y que el diseño de escenografía, mi diseño de escenografía también esté. Me parece muy inteligente de tu parte. Y eso es lo que me pregunto, porque muchas veces me dicen, pero ¿y cómo tú puedes dirigir, diseñar y esto? Bueno, porque peleo conmigo mismo. Yo peleo conmigo mismo. Yo peleo como director, como diseñador de escenografía, como diseñador de iluminador. Y olvídate que si estoy escribiendo la obra, como fue el caso de Cuatro Musical, peleaba con el dramaturgo también. Claro. Y era yo haciendo todas las cosas y ya, y me ahorro tiempo. Y el productor feliz, porque imagínate, el productor no, y yo creo que crea... De hecho, yo tengo compañeros directores, que también son, o diseñan escenografía o diseñan iluminación, por lo menos tienen alguna de las áreas bajo control, porque también te ayuda en el proceso. O sea, a mí una de las cosas que más aprecio del poder tener la oportunidad de diseñar iluminación de las piezas que dirijo, ya yo sé cómo esto va a lucir desde un principio. Ya yo sé dónde va a prender la luz, ya yo sé dónde va a dar ese enfoque. Y cuando voy trabajando el montaje escénico, tengo todas esas cosas en consideración. Lo que hace que cuando entramos a sala, los actores ya están más, ok, espérate, esta es la marca, aquí viene. Y es una cosa como fácil. Cine también, sí. Yo creo que porque en el cine también es bien específico, en la televisión es bien específico, es todo con marcas, es todo con ángulos. So que para mí, por lo menos, se ha convertido en un, ok, esto tiene que ser así. He notado eso, que en los proyectos recientes fusionan ambos departamentos y te contratan como eso, como director diseñador de escenografía y diseñador de iluminación. Pienso que es
una brillante idea, no tan solo para ti, sino para todo el equipo de producción, porque es complicado, especialmente, tienes toda la razón, en Puerto Rico lo que tenemos son 3 días. 3 días con suerte. Porque con eso, suerte. pensando que la escenografía no va a tomar más de 2 días en montarse y que vamos a poder enfocar y trabajar todo. So que yo muchas veces por esa razón, como bien dice, o sea, desde un tiempo para acá se me empezó a contratar haciendo ambas cosas. No que no haga individual, o sea, porque hay proyectos que sigo diseñando escenografía nada más, o proyectos como recientemente tuvimos una colaboración que trabajo solo con iluminación. Cuando se dan esos casos particulares, sobre todo cuando entro solo como diseñador de iluminación, se lo digo siempre al diseñador de escenografía, se lo digo siempre al director, me vas a ver aquí todos los días que yo pueda estar. Todas las veces que yo pueda ver la obra, voy a hacer todas las preguntas y no es porque soy, tú sabes, chabón, es porque quiero saber y cuánto va a siempre he dicho que una persona que no pregunta es una persona que me preocupa, porque entonces no le interesa tanto el trabajo o simplemente como que no está demostrando ese interés que uno como creador, productor, director quiere ver, porque al final del día esto es una colaboración. Es una colaboración y hay que entender en el proceso y muchas veces yo creo que también hay que ser, vamos, uno es uno y el diseño, o sea, el trabajo de uno es el trabajo de uno. Pero dentro de esa colaboración también hay soluciones. ¿Cómo vamos a solucionar esto? ¿Cómo, ok, espérate, me ha pasado en proyectos que... Y vamos, y pasa muchas veces aquí, obviamente por el tiempo limitado que tenemos en el espacio, como que, mira, esto supone que estaba aquí, pero quedó 2 pies más para adelante, o está aquí que poner una pata porque hay que afuera, y cómo afecta esto o lo otro, pues buscamos soluciones. Pero yo creo que es bien importante, uno, la comunicación. Para mí los diseñadores, primero que todo, son comunicadores. Y lo digo, y recuerdo, y voy a virar para atrás a esa entrevista que estuve cuando todavía quería estudiar dirección y entré a esa entrevista en Marymount, que fue la universidad donde terminé estudiando, que recuerdo que el decano del departamento me pregunta si yo nunca he pensado en estudiar diseño de escenografía, porque mi portfolio demuestra mis capacidades y obviamente pues la cuestión de dirección sí está ahí desde una forma estética, desde una forma de crear imágenes, pero obviamente hay una cuestión, yo nunca había dirigido una obra, yo nunca me había sentado a leer un libreto, a trabajar con actores, que esa es la parte que estaba lacking en el proceso, que faltaba en el proceso, pero cuando él me hace todas estas preguntas, yo lo primero que pienso en mi mente es, pero ¿cómo visto el diseño de escenografía? Yo no sé dibujar ni muñequitos de palito. Y al día de hoy lo digo frente a la cámara, yo no sé dibujar muñequitos de palito. ¿Y cómo diseñas entonces? Pues mira, dibujar. Es muy gracioso y a veces trato de no hablar de estas cosas, pero ya que estamos en un podcast, para mí, como atándome un poco a la idea de la comunicación. Digo, yo soy muy bueno, a mí me gusta mucho hacer maquetas, por eso que muchas veces tiro una maqueta, pero digo como que esto lo puedo hacer. No te lo puedo dibujar, pero déjame hacerte una maqueta y te lo ilustro. Obviamente estamos en una era muy tecnológica y hay herramientas que son, olvídate, o sea, hoy día dibujar estas cosas es mucho más fácil utilizando las computadoras, utilizando los diferentes programas. Es muy irónico porque yo no uso quizás los programas más convencionales y he trabajado con compañeros, sobre todo con mi asociada, que también es diseñadora de escenografía, Isabela Rebollo, y ellos a veces se quedan mirándome como, ¿pero qué tú haces? Y yo, bueno, estoy dibujando. ¿Qué programa ¿sabes qué programa? Yo uso Photoshop, hay una aplicación que a mí me encanta usar que es súper low-tech, old school, que se llama PicMonkey. Es un site de internet. Con eso yo te hago texturas que tú ni te vas a imaginar cómo está. Pero muchas veces cuando yo monto los bocetos al final y los animo para o sea, le doy animación para reuniones con directores y demás, muchas veces uso PowerPoint. Entonces, es bien gracioso porque mis estudiantes, cuando yo empecé a dar clase en la escuela de la Universidad Interamericana, es bien gracioso porque mis estudiantes no se acuerdan. Se van acordando como después de haber estado 6 años de teatro conmigo, se acuerdan. ¿Verdad? Es que yo me acuerdo que tú nos diste computadora en high school. Y yo digo, sí, les enseñé a hacer PowerPoint. Y yo te aseguro que yo te enseñé a usar PowerPoint como tú nunca has usado PowerPoint en tu vida. Porque yo dibujo en PowerPoint. Y obviamente en el proceso de eso he aprendido otros programas. Y sí, está el Google SketchUp. Y sí, está el Vectorworks. ¿Y cuál es tu favorito al día de hoy? PowerPoint. Aunque, o sea, primero porque yo vengo de la vieja escuela. Y digo la vieja escuela
que el Sí, término está mal usado porque pienso que todos los diseñadores, incluso los diseñadores de esta nueva generación, siempre aprendemos a dibujar el lápiz primero. O sea, los planos de escenografía se aprende, o sea, tú aprendes la técnica completa desde lo más sencillo, igual que un bailarín empieza por el ballet y todo lo demás. Muchas de las cosas las dibujo a mano y las altero y las trabajo y voy. Pero al final del día, volvemos, es la comunicación. O sea, creo que al final del día se redondea en eso. Hay otra frase que está, yo no sé de dónde yo la saqué, pero siempre la digo, que es que no es la calidad del dibujo, es la calidad del diseño. Y eso para mí siempre ha sido como que siempre lo he tenido en the back of my mind desde el día en que me preguntaron ¿por qué no diseñaría? O sea, ¿por qué no estudiarías diseño de escenografía si tu portfolio es eso? Y siempre me he cargado eso porque creo que en el proceso, y estudié, obviamente, terminé mis estudios y sigo trabajando. Y el día de hoy trabajo y diseño de escenografía. Yo me echo para atrás en ocasiones y miro mis dibujos y es como que está como... Pero la idea del diseño, el colectivo, el conjunto de todas las cosas, cuando trabajamos la maqueta, ya cuando trabajan los detalles, esto es así, esto es así, tengo ese dominio, tengo ese control. Y creo que eso también es obviamente lo que me hace el diseñador Te que sientes soy. en tu comfort zone. Me siento en mi comfort zone. Y en el proceso de entonces introducirme al mundo de la iluminación, me siento entonces en total control. Y no es que no colaboro con compañeros en todo momento, pero ya hay una cosa de cómo uno mismo sabe cuidar su trabajo, cómo se va a ver el trabajo, cómo yo sé que voy a pintar esto, porque la iluminación que voy a hacer es esta. Claro, porque el color de la escenografía es bien importante saberlo y tenerlo al margen para que la iluminación lo dé correcto y no se pierda todo ese trabajo. Los colores ni se cancelen y todas esas cosas de la tarjeta de colores, los prismas y todo lo demás. Eso es así. Entonces, dentro de todo, tú llevas bastantes años haciendo teatro en Puerto Rico. Te fuiste por un momento a Estados Unidos. La pandemia me trajo de vuelta. La pandemia te trajo de vuelta y entonces no has parado. No he Gracias parado, a Dios. gracias a Dios Amén. toco madera, aunque esto no es de madera, esto es de metal, pero no pasa nada. No he parado desde que ya regresé a Puerto Rico. Es bien irónico porque uno de los años donde yo más produje fue durante la pandemia. Obviamente porque empezamos a hacer otro tipo de performance, de arte, que fue todo un proceso de exploración. Y me mantuve activo durante todo ese tiempo, pero desde que regresé a Puerto Rico, que retomamos el proyecto de In The Heights, porque In The Heights empezó, de hecho, In The Heights se supone que estrenara antes de la pandemia. Eso es verdad. La pandemia empuja In The Heights un año y por eso es que... Y no era originalmente en el Coliseo. No, era en sala de festivales de Antonio Paoli. Yo una sola vez en la vida publiqué ese diseño original, que era muy diferente al diseño de escenografía que fue. Y lo tengo guardado en una cajita en mi casa, realmente está en el disco duro en mi casa. Y está ahí guardado porque digo, de hecho lo publiqué en Instagram, me acuerdo que durante la pandemia. Y yo buscando el Instagram. No, Espérate, ¿dónde está? Pero lo guardé porque dije, déjame guardar esto porque, ¿y si esto vuelve a Bellas Artes? No me vayan a decir como que, pero esto ya lo... No, el diseño está ahí. Lo que vimos en Bellas Artes, en el Coliseo, jamás se parece a lo que era en festivales. ¿Tú hiciste ambos? ¿Escenografía, iluminación? No, yo hice en In The Heights, hice escenografía. Escenografía y regiduría. ¿Cómo fue ese challenge para ti? De moverme en festivales. Y montar lo que parecía casi un concierto. Pues mira, fue bien interesante porque Ender Vega, que es el productor de Bass Entertainment, cuando me llama durante... Yo en In The Heights entré primero como regidor de escena. Después me llamaron para diseñar escenografía. No, mentira, fue al revés. Yo hice diseño de escenografía primero, después me llaman para regir y luego entro como production manager. So que en el proceso de ese año de la pandemia que estábamos, tú sabes, esperando a saber qué iba a pasar con In The Heights, yo siempre estuve dentro de la comunicación y recuerdo haber ido porque vimos varios venues cuando empieza entonces el asunto del distanciamiento social. Fuimos a ver varios venues y cuando finalmente me dicen... Ender me llama un día y me dice, mira, estoy considerando esto, te llamo a ti primero porque quiero ver si esto es una locura. Y él me dice, es una locura. Porque estamos haciendo el coliseo de esto. Yo, ok, es una locura. Pero, y siempre hubo un pero, porque siempre hubo una curiosidad de qué es lo que él ve. Si algo yo siempre he sabido de Ender Vega, lo que él ve en su cabeza, que quizás para los demás es una locura, en su cabeza hace sentido. Y a mí me gusta siempre buscar, espera un momento, déjame pensar qué es lo que él está pensando. Y para mí siempre no es que era imposible, era un reto gigante, porque aunque uno quisiera, purista al fin, mantener la estructura o la convención de una obra de teatro,
esto no se convirtió, esto se convirtió en un show. Esto era un espectáculo. Concierto, y yo creo que la magia de Say in the Heights, específicamente, sí era un espectáculo con la esencia de una obra de teatro. Y eso es lo que se sentía. O sea, sí tú te sentías que estabas en... o sea, jamás y nunca te sentías que estabas en una sala de teatro, porque el que le tocó sentarse en el Palomar lo vio así de chiquito. Lo vio chiquitito. Pero... porque no me acuerdo que tenían pantallas. No hubo pantallas, y me acuerdo que eso fue una discusión en un momento dado, porque sí se contempló el uso de las pantallas precisamente para maximizar a las personas, pero al final se decidió no hacerlo, y recuerdo que Milton Cordero, que fue el diseñador de proyecciones, y Marco Santana, que fue el director, en un momento cuando esa conversación se dio fue no hay problema con que esto le hagamos un twist para que se sienta como show, pero no le digamos al público, esto es un show. Porque al que tú pones una pantalla, ya es un concierto. Pasa a ser un concierto. Estás concierto porque estás viendo lo que la cámara coge, no lo que el director... O sea, y recuerdo que en un momento dado sí se contempló el que si iba a haber una cámara, entonces el control de la cámara era nuestro. Y como eso no iba a pasar, porque era ya más... Creo que es más trabajo. Es mucho más trabajo, porque tiene que estar pensado de esa forma, desde una perspectiva. Pero creo que lo hubiesen logrado. Hubiese sido muy interesante. Porque entonces con tu interés también del cine, pienso que hubiese... las cartas no estaban en mi mano del todo. Yo sé. Y ahí el director es Marcos. Sí. Pero sí fue una propuesta que se contempló en un momento, y para mí fue un reto enorme. Sí agradecí al final la experiencia, aunque eso vino cargado de mucho estrés, de mucha ansiedad, de mucho tratar las cosas como conejillos de India, porque recuerdo incluso que cuando entramos al Coliseo, obviamente el Coliseo, como no opera como una casa de teatro, pues hay ciertas limitaciones, la escenografía tiene que venir pintada, porque allí no se puede pintar, todo tenía que venir construido, se tenía que usar este tipo de material, la cuestión del flammable, que sea flamable, ¿no? O sea, un montón de cosas que complican el proceso, y a veces tú decías como que rayos, pero yo no me metí aquí para esto. Sí. Y nada, y al final del día lo agradecimos, porque yo creo que siempre, por más clichoso que suene, la satisfacción de ver el resultado final y de ver que el público lo recibe de la mejor manera, pues es... ¿Lo volverías a hacer? Sí, porque creo que el proceso de aprendizaje ya me da unas herramientas y unos recursos que sé cómo atacarlo. Creo que en aquel Pienso que pudieras en algún punto hasta fusionar a conciertos. Sí, vamos a ver. Yo no me niego a nada. Sí me han llamado para cosas de televisión, y siempre es como... Yo acabo de ver la escenografía de Bad Bunny. Yo no sé si eso es AI, pero yo dije, Dios mío, esto parece... algo de teatro. Yo pienso que esa casa se va a abrir. Yo no sé, yo estoy cantar en el techo de la casa o alguna cosa. Digo, pero yo vi la fotografía ahorita, porque de hecho un compañero me lo compartió diciéndome como que esto es AI o es real. Y yo, bueno, ya en este momento es bien difícil tratar tú sabes, de separar una cosa de la otra, de distinguir una cosa de la otra, pero no me extrañaría que sea, porque yo pienso que una de las cosas que Bad Bunny ha logrado, mucho de lo que él hace es muy teatral, aunque en la mente de las personas, porque el teatro no es necesariamente el primer medio o el primer, tú sabes, contacto que tienen, pues lo ven como un show. Claro. Pero yo creo que lo interesante de todo esto y de las formas en que estamos haciendo teatro cada vez más es precisamente esa exploración entre cómo los medios pueden funcionar. Y por eso es que yo siempre he sido bien, siempre he apoyado mucho los estilos de teatro, la forma en que hacemos las cosas, porque creo que la fusión de medios o de géneros, o de como quieras llamarlo, para mí una cosa, al final del día estamos haciendo, aunque no querramos, o sea, el teatro sí es muchas cosas, pero también es entretenimiento. Eso no lo podemos quitar de ahí. O sea, sí, hay piezas que son para reírse, hay piezas que son para pensar, sí, hay piezas que son para profundizar, y cada estilo o cada pieza va a tener a su público, pero creo que es importante, y algo que hemos logrado, que nuevas generaciones y nuevas audiencias vengan a las salas de teatro, viene también de los exponentes más populares. Eso es verdad. Y por eso yo estoy muy emocionada por ver qué es lo que va a hacer esa casa, porque... Yo también estoy bien emocionada, pero no tengo taquillas para el concierto. Alguien consiga taquillas para mí. Por favor. Quiero saber cómo es tu proceso de, por ejemplo, te contratan para un proyecto. Vas a ser el diseñador de ambas cosas, tanto de escenografía, de iluminación. ¿Por dónde comienzas? Empiezo por escenografía. Siempre empieza todo con una conversación con el director.
Sí, son directores con los que he trabajado antes, pues ya uno sabe, uno les da una comodidad de cómo va a empezar esta conversación. Si es un director con el que nunca he trabajado, empiezo viendo, hago primero un research de proyectos que haya trabajado antes, a ver cómo es su estilo y esto. Pero pienso que, volvemos, siempre enfatizando la comunicación, empieza desde ahí porque yo quiero ver lo que tú estás viendo. Obviamente dejo una apertura a que no seamos específicos, o sea, no me digas literalmente o no seas, tú sabes, esto quiero hacer, quiero una pared aquí, quiero que sea violeta, esto, lo otro. Pero sí que vayamos elaborando un concepto con el que por lo menos a mí me dé un punto de partida o un pie forzado de, ok, por aquí es que vamos la cosa. En esa primera reunión, pues obviamente definir si esto va a tener un tono realista, si va a ser surrealista, si va a ser esto, o sea, si nos queremos poner específico. Obviamente lo primero, la lectura del libreto, eso ya es dado. Pero me gusta siempre empezar por el proceso de escenografía, porque yo creo que la iluminación se alimenta del trabajo escénico. Y aunque yo quizás pueda pensar en la iluminación desde una perspectiva técnica. Me está pasando ahora con el proyecto de Shrek, que uno de mis asistentes, mis asociados me dice, estás pensando en la escenografía y sabes que te estás dando te vas a dar un disparo en el pie cuando te des cuenta que esto va a ser bien difícil de iluminar. Y yo le digo, voy a llegar ahí pronto. Voy a llegar ahí pronto, pero por ahora vamos a salir de esto. Porque creo que sí, creo que lo primordial es establecer el espacio donde va a pasar esto, establecer las mil y una posibilidades. Yo, en la manera en que puedo y que la pieza lo pida y que el director también lo permita, trato de hacer varios diseños y darte cosas diferentes. Okay. Uno de los compañeros directores con quien amo trabajar y le gusta siempre esta exploración es el compañero Edgardo Soto, que es director escénico. Reciente hicimos un proyecto y me acuerdo que en el proceso entre una cosa y la otra, uno después mira para atrás y llegamos al día del ensayo general y vemos esto, y como que sí, qué interesante que hubo 8 diseños de escenografía, bueno, 7 diseños de escenografía antes de esto, y el octavo, que fue el más improbable, el que decía, esto no va a ser, ese fue el que terminó siendo. Y me gusta porque en el proceso de tener estas conversaciones y también tú permitirle al director mover a los actores en el espacio, ver si esto me funciona. Y a veces pues es una sugerencia y yo sé que cada director, o sea, porque he estado en la posición, hay directores que son un poquito más específicos y yo trato de buscar la manera de cómo guiar la conversación, que yo mismo no me ponga en una encrucijada de que, espérate, lo dejé hablar tanto que ahora que esta es la única salida. Y no. Así que empiezo por ahí. Muchas veces voy a los ensayos ya cuando está aprobado el presupuesto, está el diseño, está aprobado el diseño, vemos, y muchas veces en el proceso de ensayos asisto solo para ver cómo están usando la escenografía, solo para ver si hay algo que hay que cambiar, si hay algo que no funciona. Me ha pasado en ocasiones que, de hecho, en un proyecto me pasó que habíamos diseñado unas piezas que yo cuando entonces voy al ensayo digo, pero yo como escenógrafo digo, las piezas están entorpeciendo la obra, están entorpeciendo la fluidez de la obra, están entorpeciendo se están convirtiendo en un obstáculo más que una herramienta. Y digo, no, o sea, vamos a quitar todo esto no hace falta, esto no hace falta. Y me acuerdo que al final del día terminamos con la cosa más minimalista del mundo. El escenario estaba prácticamente vacío. Y ahí empezamos a construir. Y entonces entró ya entonces con el diseño de iluminación. Y me pienso dar cuenta de un principio que mira, es que esta obra lo que necesita realmente es que la iluminación sea la que complemente esto, la que nos dé el espacio, la que nos dicte. Entonces vamos a hacer esto con iluminación, no nos metamos tanto en la cuestión corpórea y veamos cómo entonces la iluminación construye el espacio. Y para mí sigue siendo diseño de escenografía. Sí. Ambas cosas se complementan, ambas cosas están atadas una a la otra, porque la luz es lo que está definiendo el espacio, está definiendo hasta dónde el actor llega, todo ese lenguaje se estableció a través de la iluminación, pero sigue siendo una colaboración entre escenografía. ¿Has tenido momentos en que un productor te niega el diseño de escenografía? Y me he tenido que ver en procesos de rediseño. ¿Tú sabes qué pasa? Que para mí, yo siempre he sido de los que yo prefiero soñar con Disney. Porque aunque uno no lo crea, y quizás sí, a veces nos damos el golpe de que entonces empezamos claro, uno sabe desde el principio las limitaciones que hay, pero uno empieza a cuadrar y tú sabes por dónde cortar y tú sabes, que realmente esto no hace falta, esto hace falta. Donde para mí es importante, que no es negociable, ni sea el caso de presupuesto o de concepto en general. Si para mí la idea es esta y el concepto es
no lo voy a sacrificar. Claro. O sea, si yo desde un principio sé, o si desde un principio en un momento dado me dicen, hay que bajar el presupuesto a este número o hay que hacer esto, y yo digo, esta idea sin este presupuesto y sin esto no va a funcionar, prefiero crear algo completamente nuevo. Porque de momento el diseño, hacer es esto. Y aunque yo pueda simplificar ciertas cosas, muchas veces lo que hacemos es que empezamos a pensar en cómo lo limitamos, cómo lo simplificamos en base a materiales. Ujú. Esto no tiene que ser en madera, esto puede ser cartón, esto puede ser tela. O sea, buscamos esos otros medios, pero no sacrificar la idea, no sacrificar el concepto, porque entonces en ese caso ya después vamos a dibujar algo nuevo y guardamos esta idea. Y me ha pasado con proyectos que dejan de ser, que la escenografía es otra cosa completamente diferente, y dejo esos proyectos guardaditos como donde mismo está In the Heights en festivales, Muy bien. guardados en un Por si disco duro, acaso. porque hay un momento dado en que uno dice, espérate, puedo volver a aquel proyecto que no, yo creo que este es el momento para hacerlo. Claro. Pero nunca me ha pasado algo tan radical que tenga que empezar algo desde cero y decir como que, no, espérate, esto no, y espero que no llegue el Esperemos. día. No, porque es un Que no llegue el trabajo día, es un y es trabajo. frustrante como artista al final. Sí. Pero uno entiende porque vamos, estamos en una industria, sobre todo aquí en Puerto Rico, que es tan efímera, que uno sabe que estas cosas muchas veces se trabajan para un fin de semana de funciones. Y uno Lamentablemente, entiende, pero esperemos que pronto eso cambie. yo espero que eso cambie en algún momento, pero uno tiene que entender, obviamente, uno entiende también el rol del productor y vamos, y hay pues, una importancia en que estas cosas sean costo efectivos. Claro. Al final del día, y eso obviamente yo en esa parte, porque también he tenido que estar con el sombrero de productor, lo entiendo y lo apoyo. Obviamente hay veces es que Sí. es como uno se pone medio sensible con el Eso tema, pasa, pero sabemos somos que dramáticos. somos Porque hasta dramáticos. los productores son dramáticos. Sí, sí, sí. Me hablo a mí mismo. Y entonces, ¿te gusta, dentro de este mundo de diseñar, te gusta diseñar más drama, teatro convencional, teatro musical, comedias? Pues fíjate, voy a decir teatro musical porque es lo que se me da natural, no que necesariamente se me hace más fácil. Es lo que se me hace más natural. Yo realmente, y esto es algo mío bien personal, a veces se me hace complicado, no que se me hace complicado, porque yo veo mucho teatro aquí en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, en Europa, en España, en Nueva York, pero yo soy de los que me gusta ir al teatro y que las cosas tengan ritmo. Ujú. Una obra de teatro tiene ritmo, las obras de teatro tienen ritmo, obviamente los excelentes, los textos que son, yo pienso que un buen dramaturgo sabe Sí. encontrar ritmo rápido. Y Uno ritmo de no es los que sea diseños- rápido, porque los silencios también son ritmos, Claro. pero Uno de los diseños que tenemos imagen es el nombre. el nombre es El una nombre experiencia. es una de Obra las de teatro. obras que por 2 horas y no sé cuántos minutos que duró, esa gente no paró Esa obra de tiene un hablar. ritmo espectacular. Y yo, ¿what? Eso fue un masterclass, Roller eso fue coaster. cardio, esos actores, ¿no? Y el diseño es bello. Mirándolo ahora, estamos representando un apartamento en el Viejo San Juan. Esto es un apartamento, pues fíjate, parece en el Viejo San Juan, y sí, pudiera ser en el Viejo San Juan, Aunque en ningún momento se parece también la establece. calle Loíza Es la también. calle Loíza. Ah, sí, lo sé ahora por Los zapatitos los allí zapatitos. y el balconcito allá afuera. En el Viejo San Juan eso no se ve. Y que es el proceso de hacer este diseño. Pues fue bien interesante porque siempre hablamos desde un principio de la pieza, obviamente sí es una pieza realista y pasa en tiempo real y dura casi sus 2 horas. Estos personajes están encerrados en este apartamento y para mí era bien importante, quizás ahí no se nota, pero la manera en que estaba cerrado el espacio, yo siempre cuando leí la pieza, volviendo a mi enfoque en cine, siempre lo vi como si estuviésemos mirando una pantalla de cine. De hecho, hay una línea que uno de los personajes habla precisamente en esta escena, donde él lo vio todo como si fuese una película frente a sus ojos, el momento en que su esposa dio a luz y ratatatata, y no te voy a contar por si algún día la obra se pone. Pero toda la escenografía está encerrada como si fuese una pantalla de cine. Hay un cuadradito, un rectángulo perfecto negro alrededor de eso, que cuando teníamos ese primer que develábamos el escenario, siempre había el
oh, espérate un momento. Sí. Entonces, es bien interesante porque esta escena particularmente ya es el final de la obra donde la iluminación era mucho más contenida y para mí el momento era casi como si estuvieras viendo una postal Y se una nota el postal. atardecer, me encanta la iluminación con las rayas, o sea, es la cortina, ¿verdad? Es lo que estamos tratando de... Sí. Los blinds en el Los fondo. Sí. blinds en el fondo. Y para mí era importante porque una de las cosas que yo he aprendido o que siempre me ha gustado, ¿no? Del teatro, o sea, de hacer escenografías, es que yo trato siempre de definir eh, el espacio primero. O sea, para mí siempre es importante definir el espacio primero y en este caso, al ser ellos solo estos 5 personajes, estamos literalmente en un apartamento, entendía que mientras más real, como hablábamos del realismo de la pieza, mientras más real se sientan ellos en que estamos en un apartamento real y no estamos... Esto pasó en la sala de drama René Márquez, que a pesar de que es un escenario, no necesariamente sala de festivales, no es un escenario tan grande, pero sigue siendo un escenario grande para una obra donde los 5 actores casi todo el tiempo están sentados en ese sofá. Y para mí fue cómo pensamos esto en que sea lo más cerrado y lo más real posible. Y literalmente la escenografía es una caja, la profundidad del escenario son 12 pies nada más. O sea, eso es el tamaño de la sala de mi casa. Wow. Y de lateral a lateral y se veía son solo enorme. 32, y se veía gigante, pero Enorme. es una cajita, es una caja de zapatos. Sí, eso estuvo bien curioso que cuando fui a ver la pieza estaba elevada. Estaba elevada, tenía una plataforma de 2 pies de Sí. alto para crear el efecto del rectángulo en la pantalla de cine. Pero son los elementos y los detalles y sobre todo ese atardecer que se ve en el fondo en un segundo plano, lo que da la profundidad. Entonces, obviamente, esa profundidad, esa perspectiva que se crea es lo que le da entonces el realismo a la Y pieza. ahí vemos la importancia porque una pieza que no tiene música, que no tiene casi sound effect, era todo Pero tiene ritmo. un ritmo a las millas. Esa pieza la dirigió Emine de Lourdes, Emine Marrero, y llevaba la acción. Siempre había algo pasando. Nos dejó al siempre había público, algo pasando. allí no se escuchaba ni un Sí. celular caerse. Eso Esto es fue un reto en Puerto Rico. mágico. Recientemente yo trabajé contigo en una producción, hiciste el diseño de iluminación. Algo que las personas hemos recibido de feedback es que ese diseño de iluminación era como otro personaje más en la obra. Mira qué bonito. Hermoso. Bueno, es bien interesante. A mí, a veces cuando me dicen eso, y sí me lo mencionan, me lo llegaron a mencionar. De hecho, yo creo que uno de los reportajes que salió, de las reseñas que salió, lo ponía de esa forma. A mí a veces cuando me dicen eso, yo no lo tomo a mal, siempre va a ser un halago, pero siempre digo como que, ay, porque yo pienso que muchas veces mientras el diseño de iluminación esté más cerradito y menos presente, el trabajo está mejor hecho. Pero sí entiendo por qué el comentario de forma positiva, porque en el proceso, y para mí lo bello de esta pieza, que primero que estuve solo como diseñador de iluminación, que tuve que trabajar en colaboración con el escenógrafo, que en este caso fue Skylar Agosto, y tuve que trabajar mucho con el director escénico, primero porque es la primera vez que trabajo con él, Eduardo Sánchez, y yo recuerdo haber ido a varios ensayos, primero obviamente haber leído la obra, y empezar a ir a ensayos, y había muchas cosas que yo decía, ¿por qué esto no me ha sentido? ¿Por qué está pasando esto? Y tratar de, como te comenté en un momento dado, a mí me gusta tratar de meterme en la cabeza de los directores. Yo quiero ver lo que tú estás viendo. No me lo expliques. Ilústrame. Yo quiero tratar de entender eso. Y a veces sé que puede resultar como que, ay, pero es que él no entiende. No. Es que yo quiero, o sea, quiero verlo tal. O sea, si yo lo puedo ver en mi mente como tú lo estás viendo a través de tu ojo, es mucho mejor. Y creo que en el proceso de su trabajo de dirección, la decisión de que la iluminación fuese otro personaje fue de él. No fue mía. Incluso yo creo que en un momento yo era el que me resistía. Rompimientos, esa es la palabra. Yo creo que yo era el que me resistía porque decía, pero espérate. Y recuerdo haberle mencionado en un momento dado, esto es bien importante que lo tengamos claro y que la iluminación no haga la diferencia porque la iluminación no puede ser la que haga el trabajo. Claro. Y en el proceso de la colaboración y trabajar, y obviamente pues es la primera vez y fue un proceso, para mí fue un proceso bien grande de aprendizaje. Fue bien interesante porque en un punto dado ya llegué a entender y dije como que esto no es una opción, el diseño de escenografía, o sea, la iluminación, las luces van a ser un personaje aquí, punto. Y Te quedó van a dar una espectacular. información. Y que quede Sí. claro que el reto, no sé si podemos poner las imágenes ahí rapidito del diseño de iluminación. El reto es que esta obra dura la otra foto, dura sus 2 horas, otra más.
De esa vamos a hablar ya mismito. Bueno, claro. Casi 2 horas. Pero tenía un ritmo que iba a las millas también. Las tenemos por ahí, Gaby. Sí. Por ahí deben de estar. Si no, pues te las envío ya mismito. Es el proceso. Para mí, yo fui la productora de esto y verte trabajar con la paciencia que trabajaste. Eso dice la gente que yo tengo mucha paciencia y por dentro yo estoy muriéndome de ansiedad y estrés. Mírala mágico, esa misma. Fue mágico porque entiendo que fue retante. Tuvimos 3 días para montar esta producción. Quizá otro factor, obviamente el factor tiempo. Exacto, no eras el escenógrafo, o sea que también estabas pues esperando a que el diseño de escenografía estuviese completado para una vez hacen el enganche, que es de los primeros turnos de un diseñador de iluminación. Mi querido director decide hacer unos cambios y tuvimos que cambiar las luces. Tuvo que cambiar. Por eso yo siempre espero, claro, a veces es un poco entorpece un poco el proceso, pero yo siempre espero el spacing antes de. Por eso es que dices que la iluminación es lo último que entra, pero en mi opinión la iluminación es de los factores más importantes en cualquier producción porque uno va a una obra y de repente hay un apagón que tú no entendiste por qué hubo ese apagón o esa luz porque está ahí y te saca de ritmo. Es como que la iluminación lo es todo. Sí, no, y yo pienso que lo que pasa es que muchas veces la iluminación a veces pasa desapercibida, pero es bien interesante porque cuando la iluminación está bien hecha pasa desapercibida, pero cuando está mal hecha uno se da cuenta. Exacto. Uno se da cuenta cuando el actor no tiene luz, uno se da cuenta. Digo, el actor no tiene luz hacen el sentido general, porque yo pienso que muchas veces, o sea, el rol de la iluminación, que yo creo que en muchas ocasiones se malinterpreta, el rol de la iluminación no es iluminar necesariamente al actor. Hay muchos momentos en donde, o sea, hay ocasiones donde el rol simplemente es ayudar a contar la narrativa. Y en Cuquí un Cucubano pasaba mucho que había muchos momentos de lo que veíamos era perfil o lo que veíamos era sombras, y eso también es parte del diseño de iluminación. Sí. Pero la experiencia fue bien chévere. Porque en el proceso de construir esto, aquí fue una de estas experiencias donde yo te digo que sí hubo una colaboración de parte de todos los departamentos. Sí, creo que fue bien muy bonito. Ver también cómo en el proceso de ajustar cosas, los actores también tenían un sentido de dirección, sabían. Claro, esto todo ocurrió en la Sala Carlos Marichal, que es la sala experimental del Centro de Bellas Artes, que no es una sala fácil en ningún sentido, para la dirección, para la iluminación, por los ángulos y la cosa. Y obviamente el factor tiempo, donde todas estas cosas tenían que coexistir y colaborarse en tiempo limitado. Pero creo que el resultado fue mágico. Fue bien chévere. Fue espectacular. Pienso yo que el director Eduardo Sánchez estaba satisfecho. Y si no, está pues, mega satisfecho. Y la productora también. Y si no me lo ha dicho, pero está bien. Vamos, recientemente, antes de un Cucubano, tuviste diseño de iluminación de teatro musical con un grupo se llama Joy 111. Y con Despertar de Primavera. Yo así pensando. Primavera, esas son las fotos que habíamos visto anteriormente. Tuve la oportunidad de ver esa pieza. ¿Cómo amo los musicales? Yo amo este musical. De hecho, yo cuando fue bien, aquí fue bien muy diferente porque cuando ellos promocionaron la obra, ellos no son los que me hacen el acercamiento a mí. Yo soy el que les hago el acercamiento a ellos. Yo diseñé, una de las primeras obras que yo diseñé o que dirigí aquí en Puerto Rico de teatro musical fue Despertar de Primavera en la misma sala, en el Teatro Víctor Espinosa, en el 2011. Y de hecho fue de las primeras veces también que hice diseño de iluminación para teatro, que me lancé a explorar también esa área del diseño. Y yo soy el que les hago el acercamiento a ellos y les pregunto, mira, ustedes tienen un diseño de iluminación, me gustaría. Y fue bien interesante porque fue un proceso también de mentoría en donde yo trabajé en colaboración con la diseñadora de iluminación, que también era una de las chicas que estaba produciendo como el parte del colectivo. Y tuve a 2 muchachos que estuvieron asistiendo en el proceso, entre esos también Estefanía Navarro, que es la regidora de escena. Y fue un proceso bien interesante porque fue un proceso fue de mentoría y aprendizaje a la misma vez que para mí era un proceso de
colaborar con ellos, pero también de ir creando Claro. de la mano del colectivo, ¿no? Y de la forma en que ellos trabajan y que ellos manejan esto. También fue mi primera vez diseñando en el Espinosa ahora en el Víctor Espinosa tenemos equipo de luces nuevos y tenemos luces LED. O sea que fue también una aventura explorar con el equipo de ellos, pero fue un trabajo bien chévere y el resultado final fue maravilloso. Espectacular, fue espectacular. Ese diseño de iluminación lo era todo. Y teatro musical, nuevamente, ritmo. Ritmo. Entonces, hablando de teatro musical, tenemos el próximo gran proyecto que es Casi Normales. Casi Normales, esto es en septiembre. Nos queda ya, nosotros empezamos a ensayar. 6, correcto. Hace poco, septiembre 6, empezamos a ensayar. Digo, ellos llevan ensayando mucho más porque se comenzó con el proceso de ensayos de voces, que es siempre lo primero que viene en el proceso de una. ¿Cuáles son tus roles en Casi Normales? Casi Normales, yo estoy como director escénico, diseñador de escenografía y diseñador de iluminación, nada más. Pero peleo conmigo mismo, que es lo más bello. Esto es una pieza que yo siempre había querido dirigir. Y dirigir en Puerto Rico, irónicamente, siempre fue con gran parte de este elenco pensado de antemano, yo creo que desde hace como 4 o 6 años. Un poquito más para mí. Ay, perdón. Siempre había querido dirigir este musical y casi con este mismo elenco que se dio ahí como anillo al dedo. Y la experiencia, empezamos hace poco, porque yo empecé con ellos ya la semana pasada. Empezamos a ensayar, esto no es hasta el 6 de septiembre. Uno de los retos más grandes de la pieza es que esta pieza es bien íntima. Esto es para contarlo en un espacio bien pequeño, bien cerrado, porque obviamente pues es un musical, pero siempre he dicho que es el antimusical. No es el musical. Interesante. No es el musical tradicional que estamos acostumbrados a ver, donde todo es final feliz y estamos todos, tú sabes, baile, danza, esto, lo otro. No, aquí tiene otras cosas que lo hacen sumamente, pues para mí, Casi Normales es un musical necesario y relevante, sobre todo en estos tiempos. Es un musical que ha ganado muchos premios e inclusive ganó un gran premio que es el Pulitzer. Ganó el premio Pulitzer en el 2009, si no me equivoco, que fue cuando la pieza estrenó en el 2008. Y la experiencia ha sido bien interesante, sobre todo la forma en que entonces el reto de presentarnos en Sala de Festivales Antonio Paoli, que es un escenario inmenso, donde ya yo he diseñado otros musicales allí, La Familia Addams, estuvimos con Rocco Pérez hace poco, también estoy con Shrek, que viene próximamente. Este musical es el completo opuesto a todo eso, en términos de espacio. Es un musical que es sumamente íntimo, pero yo creo que con el público que se cita en la producción, se va a dar cuenta que va a presenciar algo que es sumamente diferente, intrigante y transformador. Lo que estamos trabajando a nivel visual, a nivel del espacio, no importa si estás en la primera fila, si estás en la última fila ya en el segundo piso, va a tener esa misma intimidad que si lo estuviésemos viendo en una sala mucho más pequeña. Ya que eres las 3 cosas más importantes de este musical, digo, está el departamento de vestuario y todo lo demás, pero en mi opinión, claro. Es que estos 3 departamentos son los más fuertes y grandes porque es la primera impresión también que estamos llevándonos. ¿Por dónde empiezas? ¿Dónde empiezas a maquinar tu cabeza? Pues mira, este proyecto particularmente sí empezó con escenografía e iluminación, antes que yo pensara cómo iba a dirigir la pieza. Primero porque, aunque siempre quise ser director, y fue lo que siempre desde Escuela Superior me vi haciendo, pues mi entrenamiento finalmente fue en diseño de escenografía. Y me considero lo que en Estados Unidos le llaman un Design-Based Director, que es un director que se nutre por el proceso de diseño. Y en este caso, el diseño de iluminación y de escenografía fue lo primero que vino a la mesa. Es complicada porque es una pieza que es sumamente realista. Y realista que yo pienso que si esta obra se le eliminara la música y todas las canciones se hablaran, funciona como una obra de teatro perfecto. Esto está escrito como si fuese una obra de teatro con un ritmo que ni te digo. Una vez arranca la obra puede durar 2 horas y se te van a hacer 50 minutos. Se va a ir a las millas. Sí, se va a ir a las millas. Hay música en todo momento, incluso en los momentos que hay diálogo. Y es rockish, bien. Es rock, tiene diferentes géneros, pero para mí es bien interesante porque la música... Y de hecho, la música influye en el diseño de escenografías, pero sobre todo en el diseño de iluminación. La música de la pieza es como si fuesen pulsaciones de emoción. Eso arranca desde por ahí para abajo y hay momentos en que tú sientes que vas con una adrenalina y con... Bueno, yo digo que hay un momento de la pieza que es como un ataque de ansiedad de lo rápido que nos lleva la música, obviamente el crescendo explosivo, porque es una obra sumamente psicológica y trata sobre eso, sobre la psicología del ser humano, sobre, pues,
toca el tema de la salud mental, que eso en muchas ocasiones pues se ha considerado que pues, no se habla mucho porque, sí, le ponen un tabú, puede pero resultar un tabú. qué cosa más bonita y hermosa poder hablar sobre esto y presentarlo en tarima para que el que no ha podido salir de eso pueda proyectarse. Sí, y yo pienso que es el proceso, obviamente, o sea, el que tenga la oportunidad de verlo va a salir con los ojos abiertos, con la mente abierta. Es un proceso es una pieza sumamente sanadora y relevante. Pero a nivel de diseño de escenografía, el diseño de escenografía y iluminación, a pesar de que es una pieza sumamente realista, cuando arranca la pieza te da un sentido de realismo, pero eventualmente te vas a dar cuenta de que esto es algo más. Y ese diseño tiene mucho que ver con la psicología de los personajes, con la psicología de la pieza. Nos ayuda obviamente a crear diferentes mundos. Aquí la iluminación toma un rol protagónico en su momento, como si fuese otro personaje, porque se convierte en las emociones de los personajes, en la emoción de la historia, y sobre todo también en la musicalidad de la pieza. Y por eso es que hablo mucho de que, a pesar de que estamos en una sala gigante, y el reto mayor siempre fue cómo contamos esta historia que sea, que le llegue a la gente, con solo 6 actores y 6 músicos en un escenario que es gigante, viene todo apoyado, ¿verdad? Sin restarle presencia a la historia de la escenografía y la iluminación. Y creo que para mí como diseñador es un reto en todo el sentido, pero creo que el público que asista, además de tener un banquete actoral, porque tenemos un elenco espectacular, es un elenco maravilloso, va a entender, yo creo, cómo el diseño de escenografía y el diseño de iluminación verdaderamente aportan y apoyan la dramaturgia, en este caso de una obra de teatro musical, porque todas las bases, incluyendo también el diseño de vestuario, aquí conectan, pero mira, yo estoy muy emocionada por verlo. Ahí. Pienso que se deben de traer a Puerto Rico más proyectos como este. El público de Puerto Rico está acostumbrado a ver el happy, lo cool, lo estrambótico. Y está cool también, porque para mí es particularmente una de las cosas que para mí ha sido interesante de esto es tener el próximo... El proyecto corrido después de eso es Shrek. Y para mí son 2 musicales que son el completamente opuesto. Bien diferente. Y ha sido interesante porque, ¿verdad? También uno como artista no quiere estar trabajando lo mismo todo el tiempo. No. Y yo creo que por eso aceptamos retos, ¿verdad? De todo. O sea, me pasó con el Coquilco Cubano cuando me llamaste para diseñarlo, que era como, oye, esto es interesante, vamos a tratar algo diferente. Sí. Y más adelante también en el festival diseñé la pieza Media Vida, que era algo completamente diferente. Bien diferente. O sea, que me gusta mucho el poder trabajar con cosas que son sumamente diferentes una de las otras, que siempre te ponen a maquinar, que siempre te ponen a pensar. Y yo creo que algo que es sumamente importante y tengo que reconocer, porque reconozco también la labor de los que colaboran con uno, no solo en las áreas de diseño, que siempre pues los reconocemos, pero en muchas ocasiones los programadores, los técnicos y otras personas. Para mí siempre ha sido algo que es otro decir, de estos decires que yo... Seguro los escucho en algún lugar y se me quedan en la mente, pero perdón, nunca le doy crédito a la persona correcta porque no sé de dónde lo escuché. Que uno tiene que rodearse de un grupo de personas que sea tan ambicioso como uno. Estoy de acuerdo. Eso yo creo que es sumamente importante porque son las personas que tú sabes que van a entender lo que tú quieres hacer, la esencia de lo que quieres hacer y van a decir, espérate, esto me parece una locura, pero entiendo por dónde vas, vamos a hacerlo. Y yo me he rodeado con un grupo de compañeros técnicos, diseñadores, artistas escénicos, programadores de iluminación, whatever, you name it. Y creo que ese colectivo, ¿no? Se nutre claro. de la ambición de todos, de querer hacer y cosas. uno se reta a querer hacer mejores proyectos. Yo pienso que Casi Normales es un musical que va a dejar a mucha gente con la boca abierta, va a dar mucho que hablar. Quiero que corra muchas funciones. Queremos que corra muchas funciones. Que corra muchas funciones. Y gracias, Miguel. O sea, yo creo que yo te tengo que seguir invitando. Sí. Lo van a volver a ver porque este hombre está en 40.700 proyectos de Puerto Rico. Para mí es un honor tenerte en el podcast. Gracias por venir. Queremos seguir nutriéndonos de tu conocimiento, de tu expertise. Y agradecida de verdad. Mucho éxito con Casi Normales, con Shrek, con otros 3 o 4 proyectos que vienen antes de ese, que estoy segura que sí. está por ahí. Están en septiembre por allá. Y les agradezco a todos por estar aquí en el día de hoy con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado. Este ha sido el Backstage. Y recuerden que si quieren información de la casa productora del Backstage, que es GW5 Network, pueden llamar al número que ven en pantalla para auspicios o para alquiler de los espacios del podcast. Así que tengan una linda tarde.